Amén, hermanos. Muy bien, vamos a empezar haciendo lo contrario a lo que hicimos la vez anterior. La vez anterior empezamos con clase y terminamos con la clase de teología pastoral. El día de hoy quiero que empecemos con la clase de teología pastoral y luego nos dediquemos el resto del tiempo a tener clase de lo que tiene que ver con la doctrina. Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias en la primera carta a Timoteo y vamos a empezar en nuestra primera hora de clase analizando las presuposiciones de la teología pastoral. Esta clase se llama Presuposiciones de la teología pastoral. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1 y con la paciencia de todos ustedes les voy a pedir que me permitan leer esta carta en una gran parte para poder llenarnos de la palabra de Dios antes de poder meditar en lo que ella nos dice. 1 Timoteo capítulo 1, empezamos nuestra lectura. Es importante que todos sigan la lectura en su Biblia. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Empezamos la lectura. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, me fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa,
con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni hacer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de día y noche. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta.
Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las cosas, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí todo fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo,
Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Qué se siente leer la carta de Pablo a Timoteo completa? Así era como lo hacían en la iglesia primitiva, no era por partes. Vamos a leer la salutación y la siguiente semana el resto. Pablo mandó una carta y entonces toda la iglesia quería saber qué era lo que Pablo estaba diciendo. Aunque esta carta específicamente, junto con la segunda carta a Timoteo y Tito, se le llaman las cartas pastorales, porque son directamente dirigidas a hombres de Dios, a pastores que estaban ejerciendo su trabajo. Estas cartas tenían el propósito de enseñar a estos hombres de Dios cómo ser hombres de Dios en la iglesia de Cristo. Así que la razón por la cual hemos leído esta primera carta, toda la reflexión que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan, surgen de esta primera carta. Las presuposiciones de la teología pastoral. Antes de poder explicar estas 5 presuposiciones, quiero decirles 2 cosas preliminarmente. En primer lugar, ¿qué es una presuposición? Una presuposición es un concepto que ustedes lo dan por sentado. Dicen, esto es así. Y por causa de esto, ustedes establecen sus argumentos, sus conclusiones. Ustedes establecen su estudio. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy en esta primera lección es analizar cuáles son las presuposiciones de la teología pastoral. El estudio que nosotros estamos llevando, que hemos empezado el mes anterior, tiene que ver con una capacitación no solamente teológica, sino que hay algunos pastores que están en medio de nosotros y que es importante volver a reflexionar en estos principios de la teología pastoral. Así que esta primera lección la vamos a invertir pensando en las presuposiciones de la teología pastoral. La segunda cosa que quiero decir es que estas presuposiciones no son mías, sino que las he tomado del precioso libro que recién fue publicado de la teología pastoral del pastor Albert Martin. Albert Martin es un hombre de Dios, tiene creo más de 80 años ya. Él estuvo en el ministerio por muchos años, ahora ya está retirado, pero fue un hombre que tuvo un gran ministerio pastoral en todos los Estados Unidos, con una gran repercusión. Él era pastor de una iglesia bautista en Montville, en New Jersey, y este hombre formó una escuela pastoral, o una academia, que le llamó, una academia ministerial, donde lo que él hacía era traer personas de diferentes lados, vivían en la iglesia, se les enseñaba la Biblia todas las mañanas, pero unas horas a la semana, creo que eran los días miércoles o viernes, no recuerdo ahora, creo que eran los viernes, él venía y los estudiantes venían con él y pasaban la mañana meditando sobre el ministerio pastoral. Él hizo esto por muchísimos años, 20 años, enseñando qué significaba ser un pastor conforme a la palabra de Dios, qué significa escuchar el llamado conforme a la palabra de Dios, cómo entender el trabajo que se debe hacer como pastor. Él lo pasó explicando a estudiantes por 20 o 30 años, enseñándoles qué significaba ser un pastor conforme a las Escrituras. Así que algunos de sus estudiantes decidieron tomar esas clases y convertirlas en un libro. Y ese libro es el que fue publicado hace poco, es uno de 3 tomos, salió el primero recién, donde encontramos sus primeras clases con respecto a la teología pastoral. En la introducción, él da estas 5 presuposiciones, que él va a decir, yo di mis clases por tantos años, pero cuando yo las enseñé, había algo que estaba en mi mente, que yo lo daba por sentado, y que a partir de ahí, yo construí la teología pastoral que yo enseñé a mis estudiantes. Ahora, yo encuentro que estos 5 principios que él va a plantear, estos 5 presuposiciones que establecieron la base de su entendimiento del ministerio pastoral, son completamente adecuados y bíblicos. Y precisamente en esta primera carta a Timoteo nosotros podemos encontrar estos 5 principios claramente establecidos en cómo Pablo, el pastor, por decir así, que se está retirando, le encomienda a Timoteo, el pastor que está quedando y está recibiendo este encargo, tal como decía la carta, cómo lo recibe, y en ese encargo nosotros podemos encontrar estas 5 presuposiciones. Así que quiero que me acompañen a mirar estas 5 presuposiciones en esta clase. En primer lugar, la primera presuposición es que la predicación es
el ministerio más importante entre los deberes públicos del pastor. La predicación es el ministerio más importante entre los deberes públicos del pastor. Y quiero que miren conmigo algunos de los textos que nosotros encontramos. Por ejemplo, si nosotros volvemos al capítulo 1, quiero que miren rápidamente conmigo el capítulo 1 de lo que acabamos de leer. Fíjese que en el versículo 3, Pablo le recuerda a Timoteo cómo él le rogó que se quedase en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo lo dejó a Timoteo ahí para que él pudiera enseñar que no se debía enseñar algo distinto a lo que los apóstoles habían enseñado. Y le dice que predique, que exhorte, que enseñe, pero hay un detalle importante. Si ustedes miran en el capítulo 5, el versículo 17, nosotros encontramos lo siguiente: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La enseñanza y la predicación, según las palabras de Pablo, le daban un prestigio o una importancia al anciano que era superior a cualquier otro ministerio que el anciano pudiera hacer. A los que enseñan y predican, esos tienen que recibir doble honor. En el contexto, ese doble honor hablaba de un tema de sustento económico. Ahora, es lógico lo que Timoteo está diciendo, lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Nosotros encontramos que es completamente bíblica la posición de que en una iglesia tiene que haber más de un pastor. Pero no todos los pastores tienen la misma responsabilidad en el sentido práctico, sino que algunos hacen unas cosas más que otros. Pero aquel que se dedica a enseñar, Pablo dice, él es digno de doble honor. ¿Por qué? Porque el tiempo que él podría dedicar a buscar el sustento para su casa, él tiene que dedicarlo a estudiar para poder enseñarle a la iglesia. Por lo tanto, él debería ser sostenido por la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, nuestro punto hoy no es hablar de eso, sino hablar de lo siguiente. Digno de doble honor, le está dando una importancia o una superioridad a ese ministerio que cualquier otro ministerio que se pudiera hacer en la iglesia. Cuando nosotros miramos 1 Timoteo o 2 Timoteo, vemos la importancia y la repetición que le dice: predica, exhorta, di estas cosas, enséñale a los hombres, vuelve a predicar. La enseñanza y la predicación es un deber fundamental en el ministerio pastoral. Si nosotros estamos hablando de teología pastoral, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es: ¿qué es ser un pastor? A veces el concepto de tener un pastorado o ser un pastor es un concepto que simplemente se lo entiende desde una perspectiva de autoridad. Oh, está claro, pastor. El pastor es la autoridad en la iglesia, eso es cierto. Pero el concepto de autoridad es un concepto que viene con su cargo o su trabajo. No es el ministerio más importante que realiza. Un pastor es alguien que se dedica a enseñar. Un pastor es primeramente un predicador de la palabra o un maestro que enseña lo que la iglesia necesita aprender. Es por eso, y no nos sorprende, que parte de las características de quién puede ser un pastor que Pablo le da a Timoteo es ¿qué cosa? Que sepa enseñar o apto para enseñar. Eso significa que la predicación no es algo que puede ser considerado si es que lo hace o no lo hace. La predicación es una responsabilidad que el pastor debe tener porque es su primer ministerio en lo que tiene que ver con los deberes públicos. En este libro, el pastor Martin hace una cita de Spurgeon. Y cuando habla de Spurgeon, dice Spurgeon que multitud de pecados prácticos pueden ser perdonados si el pastor alimenta bien a su iglesia cada vez que se para en el púlpito. Y entonces él lo que se está refiriendo es verdad que el ministerio pastoral tiene que ver con las cosas públicas, ir a visitar enfermos, ir a visitar a los hermanos, invertir tiempo con ellos, discipularlos. Pero él decía, la multitud de esos pecados, es decir, que el pastor no lo haga, podría ser justificado si hay una iglesia que está satisfecha cuando se predica la palabra de Dios desde el púlpito el domingo. Cuando no hay satisfacción, Spurgeon también hace otra ilustración ahí que es un poco cruda. Y dice, es como cuando los perros
quedan sin comer bien. Se pasan peleando entre ellos, se muerden entre ellos, uno escucha que se están ladrando, pero si los perros, cada uno está bien satisfecho, se acaban los conflictos. Ahora, es un poco crudo esa ilustración, no llamamos perros a los hermanos de nuestra iglesia, pero es un concepto con respecto a lo que tiene que ver con alimentación. Si está la iglesia bien alimentada, la iglesia no va a caer en mala doctrina. Si está la iglesia bien alimentada, no va a tener la necesidad de andar buscando otros predicadores que le metan otro tipo de información. Si hay una iglesia bien alimentada, es una iglesia que va a estar satisfecha con venir a la iglesia, a los cultos. Es una iglesia que va a estar satisfecha con sentarse a escuchar al pastor porque sabe que lo que va a escuchar no es algo medio preparado, no es algo que salió de la improvisación, es algo donde el hombre de Dios está abriendo la palabra de Dios y está alimentando el alma de esas personas que están escuchando. Si la iglesia está satisfecha, entonces las cosas comienzan a funcionar bien y se puede perdonar que el pastor no visite tanto. No estoy diciendo que no debería visitar tanto, digo, se puede perdonar cuando por alguna condición no lo haga, si él es un predicador que está alimentando al pueblo desde el púlpito. Pero a veces, y he encontrado esto en muchos predicadores, encuentro al predicador, no llegó el domingo a la iglesia. Eso lo escuché el otro día. ¿Y por qué no llegó el pastor a la iglesia? Es que estaba con dolor de espalda y no pudo predicar el domingo. Tuvo que predicar otro un poco improvisando. ¿Y por qué? Lo que pasa es que se puso a arreglar la propiedad de la iglesia el sábado en la tarde y no se podía parar el domingo por lo cansado que estaba. Y uno dice, espérate, eso es algo que no está bien. Está muy bien que el pastor agarre un machete y se ponga a cortar el césped de la propiedad. Está muy bien si el pastor quiere pegarle una buena enjuagada al piso de la iglesia. Eso está muy bien. Pero si hacer eso le va a quitar el hecho de prepararse y pararse delante de la iglesia para predicar, el pastor está fallando en el ministerio más importante que Dios le dio. Y entonces ese es uno de los temas. Cuando uno encuentra iglesias pragmáticas que tienen ministerio para todo. ¿Y dónde estuvo el pastor? No, en la mañana estuvo repartiendo desayunos en tal parte. Y en la tarde estaba predicando acá. Y en la noche estaba predicando en el funeral de no sé quién. Y a las 12 de la noche estaba haciendo la predicación para el domingo. Cansado, dormido mientras escribía. Y entonces se despierta el domingo tempranito, la hace. Y el pueblo dice, creo que el pastor tuvo mala noche. Eso... Una de las cosas claves que tiene que estar en nuestra mente dibujado con fuego es que el ministerio público más importante que tiene un pastor es la predicación. Escuchen esto, no es el único. Un pastor debe visitar. Un pastor debe pasar tiempo con la iglesia. Un pastor debe ir a visitar a un enfermo. Un pastor debe tomarse tiempo para estar con gente de una manera informal. Todo eso está bien y es parte de su ministerio público. Pero el ministerio más importante que un pastor tiene es la predicación. Mientras más pasan los años, uno comienza a darse cuenta que uno no puede simplemente invertir un pobre tiempo en la preparación de un sermón. Era increíble. Yo, cuando leo la biografía de Spurgeon o de cualquier otro predicador, ellos predicaban 7 sermones a la semana. 7. Pero usted veía la biblioteca de ellos. Y eran bibliotecas que uno ve los libros todos marcados, anotados. Ellos pasaban estudiando porque estaban conscientes de que tenían mucho que entregar y por eso ellos no podían improvisar. Ahora, sus predicaciones muchas veces eran exposiciones de cosas que ellos estaban estudiando en su vida personal. Y entonces vemos a Spurgeon a veces hablando de ciertos temas que era evidente que estaba estudiando sobre eso en esos días y él desarrolló todo eso y lo expuso de una manera increíble y con eso encontramos no una predicación sobre la doctrina de la gracia, encontramos 50. ¿Por qué? Porque de los mismos textos que meditaba él comenzaba a hacer predicaciones. Él entendía que ese era su trabajo. Nadie se acuerda de Spurgeon por cómo visitaba a los hermanos o cómo iba al funeral o cómo iba a visitar a la hermana Juanita que no venía al culto pero quería que el pastor vaya a la casa. De eso no se acuerdan. Son sus predicaciones con los que alimentó a 10,000 personas cada domingo y sigue alimentando personas
el día de hoy cuando uno encuentra predicaciones de Spurgeon que bendicen nuestra vida y nos hablan de la importancia que tiene la predicación. Así que vuelvo a repetir esto, no es el único ministerio que tiene un pastor. Un pastor debe visitar, un pastor debe compartir con la gente, un pastor debe aconsejar, un pastor debe discipular, pero un pastor debe predicar. Y su predicación es el ministerio más importante en el sentido público. En segundo lugar, la segunda presuposición que tenemos es el lugar vital que tiene una iglesia ordenada en el contexto del ministerio pastoral. Es el lugar vital que tiene una iglesia ordenada, es el lugar vital que tiene una iglesia ordenada como el contexto del ministerio pastoral. Como el contexto del ministerio pastoral. Entonces esta segunda presuposición lo que dice es lo siguiente. Cuando hablamos del ministerio pastoral, hermanos, no solamente nos estamos refiriendo a la importancia que tiene el pastor de ser un buen pastor, sino el propósito que debe tener ese pastor de poder guiar a la iglesia que el Señor le dio a su cargo para que esa iglesia sea una iglesia bíblicamente ordenada y que funcione correctamente. El trabajo que Dios le dio para hacer tiene que funcionar en un contexto correcto. Ahora, les voy a decir una cosa. Hay tremendos hombres de Dios, hay tremendos pastores, un corazón de oro, que están remando en contra de la corriente porque pertenecen a iglesias que no están ordenadas conforme a la Escritura. He visto pastores frustrados con el paso de los años, entristecidos, porque lo que ellos predican el domingo saben en el fondo de su alma que nunca va a ser una realidad en su iglesia, porque ellos no tienen el escenario para que eso sea una realidad. Y entonces comienzan a hablar de la importancia de que los hombres sean cabeza de la casa, y se da cuenta que en su propia iglesia hay un desorden porque no hay una iglesia que está ordenada bíblicamente. Habla de la importancia de vivir haciendo las cosas bien, de vidas piadosas, pero la iglesia no tiene una membresía y por lo tanto hay pecado abierto y él no puede hacer nada porque ¿cómo disciplinas a alguien que no es parte de la iglesia? Y al mismo tiempo se siente con la presión de saber que eso no va a funcionar. No es solamente ser un buen pastor, sino que significa tener el contexto correcto para que el ministerio pastoral funcione adecuadamente. Y eso significa que todo pastor debe saber que la meta final es tener una iglesia bíblicamente ordenada. Ahora, vamos a dedicar nosotros todo lo que tenemos todavía en los módulos por delante para entender qué significa una iglesia bíblicamente ordenada. Lo hemos bosquejado de alguna manera, pero esto es un concepto importante. Una iglesia bíblicamente ordenada tiene que ver con una iglesia que tiene una declaración doctrinal clara, que saben lo que esa iglesia cree. En segundo lugar, tiene que ver con una iglesia que tiene una membresía clara. Pero también tiene que ver con una iglesia que tiene un gobierno y una autoridad clara en esa iglesia. Si no tiene la doctrina clara, no puede tener una membresía clara ni un gobierno claro. Si no tiene una membresía clara, entonces nunca va a poder tener un gobierno y una autoridad clara. La única manera de poder tener una iglesia correctamente ordenada, con pastores que hagan su trabajo en el contexto correcto, es que esa iglesia tenga una doctrina clara, una membresía clara, para que eso lo lleve a tener un liderazgo claro en lo que se hace. Por eso, hermanos, las predicaciones es también un trabajo formativo. Me entristece grandemente ver el trabajo de predicación que a veces hay en nuestros días, donde lo que se habla es, pastor, a mí no me gusta hablar de doctrina porque la doctrina divide, nosotros hablamos de pura vida cristiana. Lo interesante es que la vida cristiana sólida surge de la doctrina. No hay ninguna manera en que usted tenga una vida cristiana sólida o una enseñanza sólida sobre qué significa ser cristiano si usted le quita la doctrina de en medio. Porque ¿qué es lo que me lleva a mí a poder estar seguro de que cuando vienen los conflictos, Dios tiene el control?
¿Qué es lo que me lleva a mí a no desesperarme cuando se muere un ser querido, aun cuando yo no entiendo las circunstancias? Si yo motivo simplemente su mente diciendo, entienda, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito, ese mensaje en un momento se acaba porque no tiene sustancia. Pero si la iglesia sabe el carácter de Dios, porque ha estudiado la soberanía de Dios, el hecho de que Dios es fiel a sus promesas, el hecho de que Dios no cambia, el hecho de que Dios ama a su pueblo, en medio de las lágrimas, aunque no va a poder reír, va a poder tener paz en su alma diciendo, yo sé que esto tiene un propósito porque mi Dios es soberano. Eso no es producto de una predicación superficial. Eso es producto de entender una doctrina que le ha sido enseñada desde su iglesia. Lo que el pueblo es resultado de lo que escucha. Y cuando nosotros vemos iglesias tan superficiales el día de hoy, nos damos cuenta que el problema no está en la gente. El problema está en el tipo de predicación que esa gente escucha. Hombres que no quieren complicarse con la doctrina. Pastor, pero si nadie se ha puesto de acuerdo sobre esos temas, ¿para qué vamos a invertir? Es tu responsabilidad tener que tomar una posición. Es tu responsabilidad tener que estudiar y enseñarlo, porque la verdadera doctrina siempre tiene aplicación práctica. No es solo llenarse la cabeza de información. No, cuando uno mira la vida de los puritanos, se da cuenta que esa gente, cómo amaban a Dios y qué devoción tenían. Pero eso no es producto de que les llenaban la mente de cosas superficiales. Los puritanos podían hacer un libro de un versículo por toda la reflexión que hacían al tratar de mirar a Dios, de mirar el contexto, de mirar la realidad del hombre, la pobreza que tenemos cuando no estamos con Dios. Y entonces eso era el resultado de la vida que ellos vivían, una vida ejemplar. Pero esa vida era resultado de tener la doctrina correcta, que alguien invertía tiempo en enseñársela. Así que mis hermanos, este concepto de una iglesia ordenada, como el contexto donde el pastor debe realizar su ministerio pastoral, es algo que yo quiero dejarlo guardado en sus mentes. Si la iglesia donde usted está, si Dios lo está llamando al pastorado, la iglesia donde usted está no tiene orden, usted va a hacer un trabajo que va a ser literalmente ir en contra de la corriente hasta el día que usted se frustre. Porque lo primero que tiene que buscar es que esa iglesia comience a ordenarse para que el ministerio pastoral pueda fluir en base a una iglesia que está correctamente ordenada conforme a la palabra de Dios. Si usted no tiene una membresía clara, no va a haber disciplina eclesiástica. Si usted no tiene una membresía clara, no va a haber expulsión de la iglesia. Si usted no tiene una membresía clara, usted nunca va a poder hablar de responsabilidades como creyentes. Porque el escenario que usted tiene no permite que se ejerza correctamente el ministerio pastoral. Amén, hermanos. En tercer lugar, la tercera presuposición es la convicción de que una vida piadosa es el prerequisito indispensable para un ministerio pastoral eficaz. Lo vuelvo a repetir. La tercera presuposición es la convicción de que una vida de piedad, la convicción de que una vida de piedad es el prerequisito indispensable para un ministerio pastoral eficaz. La tercera presuposición es la convicción de que una vida de piedad es el prerequisito indispensable para un ministerio pastoral eficaz. Ahora, permítame explicar brevemente esto. Cuando Pablo le dice a Timoteo que si alguien anhela obispado, buena obra desea, ¿cuál es la primera gran característica que le da de los hombres que anhelan el obispado? ¿Qué deberían llenar o cumplir para poder ser pastores? Antes de eso, ¿qué es lo que encontramos ahí? Es necesario que el obispo sea, ¿qué cosa? Irreprensible. Eso evoca todo lo que después encontramos. Hay muy buenos comentarios y yo estoy de acuerdo con eso, en que si nosotros quisiéramos entender lo que Pablo está diciendo, nosotros deberíamos decir la responsabilidad o la cualidad para ser pastor es ser irreprensible. Podría quedar
como un poco ambigua. Y por eso necesita la explicación que viene a continuación. ¿Y qué significa ser irreprensible, Pablo? Bueno, marido de una sola mujer, no dado al vino, no codicioso, etc. Todos esos conceptos surgen de un mismo principio. Es necesario que el obispo sea un hombre, ¿qué cosa? Irreprensible. Un hombre que vive en piedad. La piedad es un asunto muy importante en el ministerio pastoral. No solamente que un hombre pueda ser llamado a ser pastor, sino que hace que su ministerio pastoral pueda funcionar correctamente. ¿Cuánta carnalidad nosotros encontramos en el ejercicio de este ministerio? Y digamos así, es normal encontrarlo, porque estamos cargados de pecado los que tenemos que ejercer el ministerio pastoral. Pero sin duda esto no es una excusa, porque el mandato del Señor es que nosotros necesitamos tener una vida de piedad para poder ejercer correctamente el ministerio. La piedad tiene que ver en la forma en cómo yo me relaciono con las personas más cercanas a mí, las personas que tienen más confianza conmigo, en cómo yo hablo o vivo en mi época de no estar como el pastor en el sentido público. Todo eso tiene que ver con piedad. Piedad de la manera en cómo uno vive. Piedad de la forma en cómo yo crío a mis hijos, cómo yo les hablo en la casa. Piedad de la forma en cómo yo trato a mi esposa. Piedad de la forma en cómo yo manejo mis asuntos económicos. Piedad tiene que ver con integridad en todas las cosas que yo hago. Si no hay integridad, el ministerio pastoral no va a funcionar. El pastor es llamado a ser un ejemplo para la congregación. Y lastimosamente eso se aplica en la perfección, porque así como es impío el pastor, así es impía la congregación. Así como el pastor tiene costumbres muy pecaminosas, la iglesia mira eso como un ejemplo y repite esas acciones pecaminosas pensando que eso es lo que la vida cristiana es. O encuentran una religiosidad donde tienen que estar con corbata todo el día, o encuentran una frescura, por decirlo así. No importa, podemos hacer esto, podemos tomar, podemos emborracharnos, y se van al otro extremo, como perdiendo la piedad también en ese tipo de cosas, porque dicen, no, el pastor dice que esto no es religión, hay libertad, entonces se van a ese extremo. O por otro lado, ven al pastor tan rígido y se convierten y siguen esa vida de hipocresía, porque nadie puede ser rígido las 24 horas del día. En algún momento tiene que aflojarte. Quizás son los hijos los que reciben la peor parte de eso. Ahora, ¿cómo tiene que vivir un pastor? Un pastor tiene que ser un hombre íntegro, que maneja sus asuntos de manera íntegra, que trata a las personas de manera íntegra, que se desenvuelve en todo lo que hace de manera íntegra, sin tener que actuar para hacerlo, sino que simplemente fluye. Y la gente que lo ve dice, ese es un hombre íntegro y yo quiero ser como él. Cuando no hay integridad en el ministerio pastoral, es que no hay iglesias o ministerios pastorales que funcionan, porque nadie quiere ser como su pastor. Nadie quiere ser identificado con su pastor, porque es un hombre completamente carnal. Es un hombre que explota, estalla, hasta a veces dice malas palabras si lo agarraste en un mal día, pero eso sí se para en el púlpito y comienza a hablar, oh hermanos, y comienza a hacer una voz que no es la suya, y uno dice, espérate, eso no lo encuentro. Y es precisamente porque algo que tiene que estar en nuestra mente grabado es que así como es importante la integridad para poder ser un candidato para ser pastor, la integridad es lo que va a hacer que tu ministerio pastoral funcione o no funcione. Y eso es algo que Pablo lo va a repetir muchísimas veces a Timoteo. Cuídate. Ten cuidado de ti mismo. ¿Han leído esas frases en Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. Consérvate puro. No te involucres en pecados ajenos. Son cosas que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral requiere de piedad. Esto no es para carnales. Esto no es un trabajo profesional que yo lo manejo como una empresa. No, esto es un trabajo espiritual. Y el ser pastor implica que el hombre que está en ese oficio debe ser un hombre espiritual. En cuarto lugar,
La cuarta presuposición es que hay una constante y delicada interacción entre los elementos divinos y humanos en cada uno de los aspectos de la obra del ministerio pastoral. Lo vuelvo a repetir. La cuarta presuposición es que hay una constante y delicada interacción de los elementos divinos y humanos en cada uno de los aspectos de la obra del ministerio pastoral. Hay una constante y delicada interacción de los elementos divinos y humanos en cada uno de los aspectos de la obra del ministerio pastoral. Quiero que miren un texto que acabamos de leer, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 14. Fíjense lo que dice. 1 Timoteo 4, del 12 al 14. La cuarta presuposición es que hay una constante y delicada interacción de los elementos divinos y humanos en cada uno de los aspectos de la obra del ministerio pastoral. 1 Timoteo 4, del 12 al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Fíjense, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, fíjense, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Fíjense, hay dos cosas claves. Sé ejemplo, Timoteo. Y luego le dice, mientras voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Quién tenía que hacer eso? ¿Quién tenía que ocuparse de eso? Timoteo. Él como hombre, esa era su responsabilidad. Pero luego le dice, no descuides el don que hay en ti. Espérate, el enseñar, ¿era algo que era de Timoteo o era algo que Dios le había dado de manera soberana? Dios se lo había dado, pero Timoteo tenía que ocuparse en la enseñanza, en la predicación. Esto es algo que nosotros lo vamos a mirar en todos los aspectos del ministerio pastoral. Por ejemplo, es común encontrar que si hay gente que naturalmente Dios la dotó de poder hablar en público, siempre va a correr el peligro de descuidar el don que Dios le dio. Porque como él puede hablar en público y puede interactuar con la gente, cuando no tenga tiempo de prepararse o de estudiar, simplemente no lo va a hacer. Porque él sabe que agarra un texto y puede dar vueltas y vueltas en ese texto y parecer que dice algo, pero no lo dice porque no está diciendo nada. Y entonces, aunque Dios le dio el don, y esa es la parte divina, su parte humana está completamente descuidada en el trabajo que tiene que hacer. ¿Me hago entender? Hay personas que Dios les dio la capacidad de hablar y tener sabiduría en la manera en cómo aconsejan a otros. Esa es la parte divina. Pero ¿cuál es la parte humana en un pastor en eso? Un pastor tiene que leer libros de consejería. Un pastor tiene que aprender a tratar de conocer el corazón del hombre, meditando sobre la doctrina del pecado. Y en ese trabajo, en ese ocuparse que el hombre tiene, está utilizando el don que Dios le dio para poder hacer un buen trabajo. Hay personas que Dios les dio la capacidad de ser queridos y recibidos por la gente. Y son bonachones y el Señor les dio eso. Pero eso tiene que ser también ocupado con esfuerzo. Tratando de cultivar relaciones, tratando de cultivar, pasar tiempo con personas, programando el tiempo correctamente. No es solo decir, Dios me llamó a ser pastor, así que yo hago su obra sin esfuerzo. No existe ese tipo de pastorado. El pastorado es algo que requiere ocuparse del estudio, ocuparse de su propia vida, de sus propios pecados, y también requiere no descuidar lo que Dios te dio. Hay personas que no recibieron la capacidad de enseñar. Y no está mal, porque no la recibieron, eso es todo. Pero si Dios te las dio, tú puedes hacer dos cosas. Predicar mal, jactándote de algo que tú no es tuyo. Y un día vas a tener que rendir cuentas por eso. O sabiendo que lo tienes y reconociéndolo, comenzar a cultivarlo para que Dios se lleve la gloria
en todo lo que hace. Siempre va a tener que estar esta conexión en la obra pastoral. No es solo el requerimiento humano, tampoco es solo los dones que Dios te da. Es siempre el trabajo conectado de estas dos cosas, de un hombre esforzado que ha sido dotado por Dios para poder servirle en este ministerio pastoral. Amén, hermanos. Finalmente, la quinta presuposición es la necesidad de sujetar esta doctrina a un análisis y una presentación más estructurados. La quinta presuposición es la necesidad de sujetar esta doctrina a un análisis y presentación más estructurados. ¿Qué es lo que esto significa? Y quiero concluir haciendo esta reflexión en nuestra primera hora. Esta es la reflexión importante. A veces el ministerio pastoral, ya mismo lo vuelvo a repetir para que lo puedan copiar, pero escuchen esto con atención. A veces el ministerio pastoral es dejado simplemente como algo completamente pragmático. Es decir, a ver, yo les voy a enseñar a ser buenos pastores. Tienen que hacer esto. Visita a la gente, trabaja en esto. Cuando alguien tenga problemas, dile esto. Si está llorando por tal cosa, léele tal versículo. Y es como que se volviera algo pragmático, algo simplemente práctico, sin profundidad. Cualquiera puede enseñar teología pastoral. Eso no es cierto. Y una de las cosas que Albert Martin vio a lo largo de todos sus años ministeriales es que se necesitaba interactuar en cómo se conecta la doctrina pastoral, que es la parte práctica, la teología pastoral, con toda la teología. Y entonces se han hecho análisis ahora, en este tiempo, de cómo la teología pasa a través de diferentes campos y finalmente llega a la teología práctica o la teología pastoral, pasando desde teología histórica, teología sistemática, teología bíblica, y se va traspasando hasta llegar a la teología pastoral. Es decir, la teología pastoral no es un campo separado. Aprender a ser un buen pastor no es algo que tú aprendes con un tip o libros sobre cómo ser un buen pastor. El ser un buen pastor incluye el tener una reflexión profunda en teología. Ser un teólogo que entiende la Biblia. Y por entender la Biblia entiendes al hombre. Y por entender al hombre sabes cómo tratar con su pecado y cómo tratar con la esperanza o el desánimo que a veces lucha. No es simplemente aprender a aconsejar. No es simplemente algo superficial que cualquiera puede aprender. La teología pastoral es el resultado de un estudio serio, sistemático, de toda la doctrina de la palabra de Dios. Y por eso lo que nosotros necesitamos es tratar de estructurarla. No es consejitos para ser buen pastor. Es doctrinas que te lleven a tener un entendimiento profundo del alma humana. Y esto te ayuda a estructurar y a hacer un análisis correcto de lo que significa ser un pastor conforme a la palabra de Dios. Hermanos amados, quiero terminar esta lección diciendo, el ministerio pastoral es un privilegio. Pero es un privilegio que no puede ser tomado como algo pequeño o como algo insignificante. Porque desde la eternidad el Señor le dijo al Hijo que cuidara las ovejas que Él estaba poniendo en su mano. Cuando el Hijo vino a la tierra y murió por esas ovejas, llamó a los apóstoles y hablando con Pedro le dijo, pastorea mis ovejas. Finalmente, cuando los apóstoles estaban pasando en su periodo extraordinario y comenzaba a entrar la iglesia en este periodo ordinario, donde ya las cosas funcionan de una manera concreta, sin tantas cosas como las que había en el tiempo apostólico, nos damos cuenta que también hay la transición de los apóstoles entregando el trabajo de pastorear a las ovejas de Cristo hacia los pastores. Pablo llama a los ancianos de Éfeso en Mileto y les dice, tengan cuidado de ustedes y del rebaño, en el cual Dios los ha puesto como obispos para cuidar el rebaño que Cristo logró o compró con su propia sangre. El trabajo pastoral no es de ninguna manera algo que se pueda manipular, algo que se pueda ensuciar con un concepto humano.
es el trabajo y la responsabilidad más sublime que alguien puede tener sobre la tierra. Porque fue el trabajo que un día Cristo hizo. Fue el trabajo que un día los apóstoles hicieron. Y el trabajo que hoy, sin merecerlo, Dios le ha entregado a hombres comunes y corrientes como los pastores, para poder cuidar lo más precioso que tiene el universo, las ovejas de Dios.